Vamos ahora a hablar de un problema, una fobia que padecen en nuestro país 8,5 millones de personas. Miedo a conducir, a sentarse al frente de un volante. Hay 1,5 millones que reconoce sufrir amaxofobia incapacitante, es decir, que ese miedo ya le impide ponerse frente al volante. Ya no pueden conducir directamente. Las que más padecen son mujeres de 40 años que han sufrido o presenciado en alguna ocasión un accidente de tráfico. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Lo sufren casi el doble de mujeres que de hombres y la mayoría comenzó a conducir hace más de 15 años. La edad en la que aparece la amaxofobia en las mujeres está en torno a los 48 años. En cambio, en los hombres aparece en torno a los 60 años y sobre todo por limitaciones físicas. Más de la mitad conduce de forma esporádica y se imponen normas como no conducir sin acompañante o por la noche. Yo voy conduciendo y tengo miedo a todos los coches que hay alrededor. Creo que me voy a chocar con todos. Lo que me produce es ansiedad, mucho nerviosismo, me sudan las manos, se me seca la boca. Según los expertos, son personas muy responsables, perfeccionistas a quienes les gusta tener todo bajo control, incluida la conducción. En conductas en las que evitan conducir y le supone esto una limitación en su vida profesional, en su vida laboral, y como consecuencia de todo esto se resiente su autoestima, su seguridad y la confianza en sí mismos. Para superarlo hay que reconocer el problema. Que busquen ayuda a través de un psicólogo especializado en fobias, porque las fobias se superan. El primer paso, según los expertos, es reconocerlo entre familiares y amigos. Pues miren, que uno sabe que hay personas a las que el coche no les da demasiada confianza y no les apetece tener que conducir, pero Guasimara González, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Yo nunca pensé que hubiese realmente una fobia a esto, ¿eh? Sí, pues efectivamente, dentro de todas las fobias específicas que existen, una de ellas es la fobia a conducir. Lo que pasa es que en este caso se da la circunstancia de que no todo el mundo la sufre con la misma intensidad, con la misma gravedad. Llega unos casos graves que pueden ser más incapacitantes, pues la persona no conduce, pero hay otros casos que quizás sí que conocemos más todos y todas, que son los casos en los que se hace con miedo, se evitan cierto tipo de circunstancias, de situaciones, y eso puede pasar más desapercibido, ¿no? Exactamente, hay 8,5 millones de personas, fíjense las que les afecta esta fobia, pero hay 1,5 millones que directamente les impide conducir. No se pueden poner delante de un volante. ¿Por qué suele ocurrir esta situación? Realmente el mecanismo que explica lo que son la fobia a conducir en concreto, explica el resto de las fobias, ¿no? Y muchas veces con las fobias pasa que un 35% de las personas que tienen fobias conviven con la fobia sin llegar a tratarse nunca, ¿no? Pensemos que, por ejemplo, un taxista, si tiene fobia a conducir, pues probablemente sí que va a ir a consultar por ese problema, ¿no? Pero otras muchas personas, ¿qué hacen? Pues conduce tú, conduce con otra persona, o hacen siempre un recorrido concreto para ir a trabajar, sí, pero sitios nuevos no. Entonces, claro, son una serie de circunstancias que pasan desapercibidas. Pero como te decía, ¿qué pasa con las fobias? Que el mecanismo de la ansiedad, ¿qué hace? Evitamos. Pues tengo miedo de esa situación, la evito. Cuanto más la evito, más va a permanecer esa fobia conmigo, ¿no? No normalizaré esa situación. Claro, pero es que el conducir ya de por sí genera una cierta ansiedad. Es prácticamente inevitable, salvo que conduzcamos como esos anuncios de la tele por un campo inmenso entre árboles y sin un solo coche, ¿no? Que no suele ser así. Claro. Es precisamente uno de los factores que hacen que esto se produzca, ¿no? Hay situaciones de tensión, que el hecho de conducir es una de ellas, pues necesitamos que nuestras capacidades estén más activas, más alertas, porque es verdad que hay un montón de circunstancias a las que tenemos que saber responder, pero no debemos dejarnos paralizar. Cuando la ansiedad se convierte en un problema es cuando ya es paralizante, cuando ya la persona es incapaz de enfrentarse a la situación. Y eso sí que sería algo que deberíamos de ver cómo lo podemos resolver, ¿no? Y una situación de este tipo, como cualquier otra fobia, tiene que ver con algún tipo de inseguridad real, porque hablábamos también de un accidente que hubiese presenciado, y una cuestión traumática puede ser, pero eso tiene que estar generado por una inseguridad, tiene que ser por una persona insegura. Hay de hecho 3 causas fundamentales, ¿no?, para la fobia a conducir. La primera son conductores y conductoras nobles que no tienen mucha experiencia, entonces se sienten con poca habilidad, ¿no? Esa, en cierta manera, es lógica, ¿no? Esa es muy lógica. ¿Qué pasa? Que hay personas que se sacan el carné y conducen y empiezan a conducir todos los días habitualmente, y hay otras que no,
y lo van dejando hasta que llega un momento que ya no se sienten seguros. Obviamente aquí hay un grupo de un componente de personalidad donde quieres tenerlo a lo mejor todo controlado y no es posible. De hecho, según un estudio que se ha hecho aquí en España en el año 2005, una de las cosas que más parece reflejarse es el miedo a cómo conducen los demás. Es decir, la fobia a conducir mía viene no por mí tanto como por lo que pueden hacer los demás, pero también cómo yo me veo capaz o no de responder a eso, ¿no? Después tendríamos un segundo tipo, que es personas que han sufrido ataques de pánico, ¿no? Que es una crisis de ansiedad muy fuerte durante la conducción y tienen miedo a que se repita. Y el último, que es el caso de estrés postraumático, que es personas que han sufrido un accidente, ¿no? Y tienden a, incluso al subirse en el coche, pues reviven, tienen flashes, situaciones, ¿no? Y en esto, señora González, lo que hay que hacer que es tratamiento de shock directamente, es decir, tengo miedo a conducir, pues ahora mismo me voy a meter entre pecho y espalda 200 kilómetros para que se me quite de una vez, o eso es contraproducente y te puede dar el efecto contrario. Siempre partimos de un enfoque muy individual. Hay personas que a lo mejor sí las vemos con esa posibilidad. De hecho, la fobia a volar, que se relaciona también con un medio de transporte, pues lo ideal es que sea un viaje largo, porque si no se da esas condiciones, pues no te encuentras tú viajando relajado, que es como quitamos ese miedo. Pues con la conducción pasa lo mismo, ¿no? Entrenamiento masivo es muy importante. No vale, bueno, conduzco un día a la semana, voy aquí, voy allí. No, tienes que hacer un entrenamiento porque ese proceso que se da de aprendizaje de la conducción se tiene que automatizar. Si no conduces a diario, no se automatiza, ¿no? Y luego también el hecho de irte viendo cada vez más y más capaz de resolver, ¿no? La ansiedad tiene una vertiente muy positiva que a veces la olvidamos, ¿no? Nos ayuda a estar alerta, pero si esa ansiedad es tan grande que no me deja reaccionar, pues en ese caso, si es paralizante, no deberíamos hacer ese tipo de exposición tan fuerte, sino lo haríamos más gradual, ¿no? ¿Y cómo tratan ustedes este tipo de circunstancias? Porque hay un componente irracional ahí sin duda, igual que el miedo a volar o en cualquier otra fobia, ¿no? Cualquier fobia, sí. Hay un componente irracional, es decir, no porque usted se suba a un coche ahora va a tener un accidente o le va a ocurrir algo, ¿no? Si hace las cosas bien. ¿Cómo tratan este asunto? ¿Cómo pueden ir convenciendo si es que esa es la forma al paciente? Siempre hay una doble vertiente, ¿no? Por un lado, trabajar todos aquellos pensamientos, cogniciones que la persona está de alguna manera llevando hacia un extremo irracional, pues voy a tener un accidente. Hay un miedo también que se manifiesta mucho cuando hay, sobre todo en niños en el coche, ese sentimiento de responsabilidad se hace más grande. Si además ya hay tensión, porque en la conducción, como bien comentabas antes, hay tensión, pues ya me va a suponer más tensión todavía. Si yo no me siento seguro o tengo la autoestima débil, más aún. Entonces llega un momento que ya la ansiedad nos sobrepasaría, ¿no? Y nos bloquearía. Por lo tanto, ¿qué es lo ideal? Trabajar cada interpretación de las personas porque suelen ser diferentes. Por ejemplo, hay personas que dicen, yo aquí no aparco. Y se ponen muy nerviosas con un tipo concreto de aparcamiento, también por la percepción, que eso se trabajaría a través de la terapia cognitiva, de que voy a bloquear el tráfico, me van a tocar la pita, voy a hacer ver que no lo hago bien, si tengo un acompañante. O sea, que no es miedo a un accidente en sí, sino miedo al papel que vamos a representar. Son lo que llamamos, no la fobia donde no se conduce ya, que sería la incapacitante, sino circunstancial. No conducir con lluvia, se da también, o lluvia o vientos muy fuertes, no conducir de noche. Entonces, por eso realmente el porcentaje de población, estamos hablando de 1 de cada 3 conductores con miedo a conducir. No que no conduzcan, pero sí que lo hagan con miedo. Y estamos hablando de ese porcentaje también de 2 de cada 3 son mujeres. Pues Simara, vamos a tener que hacer un día un programa especial de la autoestima, porque hay que ver cuántas problemas o cuántas cuestiones tienen detrás a la falta de autoestima como causa, ¿eh? Tampoco nos queremos. Efectivamente, yo creo que ahí has dado en el clavo, ¿no? Suelo utilizar un poco en terapia la metáfora del iceberg, ¿no? Estamos viendo la puntita del iceberg, sabemos un poquito lo que es la autoestima, pero todo lo que está debajo, todo lo que mueve, realmente muchas veces ni nosotros mismos nos damos cuenta, ¿no? Y ese factor, en el caso de las mujeres, por ejemplo, influye más. Quizás llevamos menos más tiempo. Inseguras en ese sentido, llevamos más bien, llevamos menos tiempo conduciendo. Y hay un factor que se ha visto, que es el hecho de que aprendas a conducir o te enseñe a alguien que sea muy exigente o muy estricto. O sea, entonces, lo típico que hace años por lo menos era cuando el marido o el amigo o el hermano se sentaba a enseñarle a conducir. Eso ya creó esa base ansiosa de conducir, ya se asoció a esa tensión que produce una discusión, que es una tensión normal.
Lo que no es tan habitual es que, es decir, todos nos ponemos tensos por la discusión, pero luego ya a asociarlo al coche, pues ya además que estamos empezando a lo mejor a desenvolvernos, pues se suma, ¿no? Es sumativo. Y muchas personas no se dan cuenta de este factor, ¿no? De lo que puede influir eso. Bueno, pues ahí está, y después comportamientos típicos aquellos machistas de ya mujer tenías que ser y todo esto que ya evidentemente ya no se llevan, pero antes había una presión notable en ese sentido también. Y es importante también que las personas que sufran este problema no descarten la posibilidad de volver a hacer prácticas en la autoescuela, ¿no? Puede ayudarles a cuando seguridad. Han dejado de conducir, claro. Bueno, pues Guasimar, ahí la emplazo a que un día nos sentemos a hablar de la autoestima en sentido amplio y buscar fórmulas de reforzarla, que parece que está ahí detrás de todos los problemas que hay. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Buenos días. Buenos días.